Mi amor, esto es solo un papel. Después de la ceremonia nos vamos juntos. Escuché a mi prometido decir esto por teléfono minutos antes de la boda. Descubrí que me iba a usar y que seguiría engañándome. Decidí vengarme frente a 300 invitados. Me llamo Marisol Herrera y, a los 29 años, creía saber lo que era la humillación. Qué equivocada estaba. Trabajo como entrenadora personal en Málaga desde hace 6 años. No es la profesión más glamorosa del mundo, pero me da independencia y me mantiene en forma. Vengo de una familia humilde, mi padre trabaja en una fábrica de conservas y mi madre limpia en 3 casas diferentes. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos dignidad. Hasta que conocí a Ricardo Mendoza. Ricardo tenía 35 años cuando nos conocimos en un gimnasio donde yo daba clases. Era empresario, dueño de una empresa de importación que lo había hecho muy rico. Coches caros, una casa enorme, ropa de marca, todo lo que una chica de los barrios periféricos de Málaga jamás podría tener. Y él me quería. O al menos fingía que me quería. Al principio pensé que era amor verdadero. Ricardo era encantador, atento, me llevaba a restaurantes caros donde yo nunca había estado. Me presentó a sus amigos como su mujer especial y hablaba de matrimonio desde los primeros meses. Mi familia estaba encantada. Sobre todo mis padres, que veían en Ricardo la oportunidad de que yo tuviera una vida mejor que la que ellos pudieron darme. Cuando pidió mi mano, mi padre lloró de emoción. Mi madre no dejaba de decir que había pescado un pez gordo. Ricardo lo pagaba todo. Cenas caras, viajes a pueblos del interior de España, regalos que costaban más que mi salario mensual. Le gustaba ostentar, mostrar que podía darme todo lo que yo nunca había tenido. Y yo me acostumbré a eso muy rápido. Demasiado rápido. El noviazgo duró 2 años. 2 años en los que viví como una princesa, experimentando un nivel de vida que jamás imaginé tener. Ricardo pagaba mi ropa, mis tratamientos de belleza, incluso ayudaba a mi familia cuando necesitaban algo de dinero extra. Fue durante ese tiempo que descubrí quién era realmente. La primera traición la descubrí 8 meses después de que me propusiera matrimonio. Decidí sorprender a Ricardo, llevándole una cena especial que yo misma había preparado. Usé la llave que él me había dado y entré por la cocina, emocionada por sorprenderlo. Pero la sorprendida fui yo. Desde su cuarto venían voces y risas. Una voz femenina que definitivamente no era la mía. Caminé hasta allí en silencio y vi, por la puerta entreabierta, a Ricardo en la cama con una mujer que nunca había visto en mi vida. Me quedé allí parada unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi prometido, el hombre que financiaba toda mi vida, con otra mujer en la cama donde dormíamos juntos. Me fui sin hacer ruido. Tiré la comida a la basura y regresé a casa en estado de shock. Cuando Ricardo me llamó al día siguiente, preguntando por qué no había ido como habíamos quedado, no tuve el valor de enfrentarlo. Inventé una excusa sobre un problema de salud. Durante días estuve dividida entre terminar todo y fingir que no había pasado nada. La verdad es que estaba aterrada. Aterrada con la idea de volver a mi vida simple, de renunciar a la seguridad financiera que Ricardo representaba, de decepcionar a mi familia, que ya hablaba de él como el yerno perfecto. ¿Cómo volvería a vivir en un barrio pobre después de haber probado la vida de rica? ¿Cómo les explicaría a mis padres que había perdido la oportunidad de cambiar nuestras vidas para siempre? Así que elegí fingir que nada había pasado. Ricardo debió notar que algo estaba diferente, porque en la semana siguiente se mostró más generoso que nunca. Me compró una pulsera de oro, organizó un viaje romántico a Granada, habló sobre la casa que estaba construyendo para nosotros después del matrimonio. Y yo, como una idiota, creí que aquello había sido solo una aventura sin importancia. ¡Qué ingenua era! La segunda traición la descubrí por casualidad, 3 meses después. Estábamos cenando en un restaurante elegante en el centro de Málaga cuando me levanté para ir al baño. Al regresar, vi a Ricardo besando a una morena en la barra del bar, justo en mi línea de visión. Se besaban como amantes de mucho tiempo, con una intimidad que me dio náuseas. Ricardo tenía las manos en su rostro, ella jugaba con su cabello. Era una escena de pasión genuina, algo que rara vez veía cuando estaba conmigo. Volví al baño y vomité. Al regresar a la mesa, Ricardo estaba al teléfono, fingiendo resolver algún problema de trabajo urgente.
La mujer había desaparecido. ¿Todo bien, mi amor?, me preguntó, guardando el móvil. Todo perfecto, respondí, forzando una sonrisa. Pasamos el resto de la noche hablando sobre la casa nueva que estaba construyendo, sobre la luna de miel que haríamos en París, sobre cómo sería perfecta nuestra vida después del matrimonio. Y tragué otra traición porque no podía renunciar a todo aquello. La tercera vez que lo descubrí fue la más humillante. Ocurrió en una fiesta de su empresa, donde Ricardo me llevó como su prometida oficial. Me presentó a clientes importantes, habló con orgullo de nuestra boda que se celebraría en unos meses. Llevaba un vestido carísimo que él me había comprado, joyas que costaban más de lo que mis padres ganaban en un año. Me sentía como una reina entre toda esa gente rica e importante. Durante la fiesta, fui al baño y, al regresar, busqué a Ricardo con la mirada. Lo encontré en una terraza privada, besando apasionadamente a una pelirroja elegante que no conocía. Una vez más, me escondí y fingí no haber visto nada. Porque la verdad era demasiado dura de aceptar, me había vendido. Había cambiado mi dignidad por una vida cómoda. Ricardo me engañaba abiertamente porque sabía que no haría nada. Dependía demasiado de él como para tomar una decisión. Esa noche, cuando llegamos a su casa, la que sería nuestra después del matrimonio, me mostró las habitaciones que estaba renovando, la piscina que había mandado a construir, el garaje donde cabían 3 coches importados. Todo esto será nuestro en unos meses, mi amor, me dijo, abrazándome por detrás. Y yo sonreí y dije que no podía esperar, mientras intentaba olvidar el beso que había visto unas horas antes. Porque Ricardo representaba todo lo que siempre había querido. Una vida sin preocupaciones financieras, sin facturas atrasadas, sin tener que ahorrar cada centavo. Representaba poder comprar ropa cara, frecuentar lugares exclusivos, viajar al extranjero. Representaba no volver a ser pobre. Así que hice un trato conmigo misma, toleraría sus traiciones a cambio de la vida que podía ofrecerme. Después de todo, muchas mujeres hacen eso. Se casan por interés y fingen no ver las infidelidades de sus maridos. Al menos yo era honesta con mis motivaciones. Mi familia estaba extasiada con la boda que se acercaba. Ricardo había contratado a la mejor empresa de eventos de Málaga, reservado la iglesia más bonita de la ciudad, mandado hacer un vestido de novia que costaba más de lo que mi padre ganaba en 6 meses. 300 invitados confirmarían su presencia. La élite empresarial de Málaga estaría allí. Sería la boda del año. Y yo sería la estrella principal, la chica pobre que había conquistado a uno de los hombres más ricos de la ciudad. No importaba que me engañara. No importaba que nuestra relación fuera una farsa. No importaba que hubiera vendido mi alma por dinero. Lo que importaba era que, en pocos meses, sería rica. O al menos eso pensaba. Ricardo pagaba todo, la iglesia, la fiesta, mi vestido, incluso dinero extra para que mi familia pudiera arreglarse para la ceremonia. Le encantaba ostentar, mostrar a todos lo generoso y exitoso que era. Yo me había acostumbrado a que él me mantuviera. Había dejado de preocuparme por el dinero, porque Ricardo siempre lo resolvía todo. Era demasiado conveniente como para renunciar a eso. La inversión emocional se había agotado hacía tiempo. Lo único que me quedaba era lo práctico, asegurar el nivel de vida que quería y darle a mi familia la estabilidad financiera que nunca tuvieron. Así que seguí adelante con los preparativos, fingiendo ser la novia más feliz del mundo mientras mi prometido continuaba sus aventuras con otras mujeres. Creía tenerlo todo planeado. Que había hecho la elección correcta. Que equivocada estaba. El gran día había llegado. 15 de septiembre, un sábado soleado en Málaga, perfecto para la boda de la que toda la ciudad hablaba desde hacía semanas. Yo estaba en la suite nupcial del hotel, rodeada de maquilladores, peluqueros y mi madre, que no dejaba de llorar de emoción mientras me ayudaba a ponerme el traje que había costado una pequeña fortuna. El vestido era un sueño, seda pura, bordado a mano, con una cola de 3 metros que necesitaba a 2 personas para cargarla. «Hija, estás preciosa como una princesa», suspiraba mi madre, arreglándome el velo. ¿Quién iba a decir que mi niña se casaría en una iglesia tan elegante, con tanta gente importante? Era cierto. La iglesia de Santo Domingo estaba decorada con miles de rosas blancas importadas. 300 invitados esperaban en la iglesia, empresarios, políticos locales,
toda la élite de Málaga que Ricardo insistía en impresionar. Los fotógrafos que había contratado costaban más de lo que yo ganaba en un año de trabajo. Todo pagado por él, por supuesto. A Ricardo le encantaba ostentar, y nuestra boda sería la máxima ostentación. Doña Carmen tiene razón, dijo la maquilladora, dando los últimos retoques. La señorita está deslumbrante. Sonreí y agradecí, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Quizás porque hacía mucho que no sentía ninguna emoción genuina por Ricardo. Aquel matrimonio era un negocio, y yo estaba a punto de cerrar el mejor negocio de mi vida. ¿Dónde está mi ramo?, pregunté, mirando alrededor. ¡Ay, verdad!, exclamó mi madre. Ricardo dijo que lo dejó en su cuarto. Qué romántico, ¿no? Quiere que su novia lo vaya a buscar personalmente. Típico de Ricardo. Siempre le gustaban esos gestos que parecían románticos pero en realidad no eran más que otra forma de control. Todo tenía que pasar por él, incluso mi ramo. Voy a buscarlo rapidito, dije, levantándome con cuidado para no pisar el vestido. Cuidado de no ensuciarte, gritó mi madre mientras salía. El cuarto de Ricardo estaba al final del pasillo, a pocos metros del mío. Era una tradición tonta, eso de que los novios no se vieran antes de la ceremonia, pero Ricardo había insistido. Decía que quería que el momento en el altar fuera mágico. Caminé lentamente por el pasillo, sosteniendo la falda del vestido para no tropezar. Faltaban 15 minutos para que empezara la ceremonia. Los invitados ya estaban todos sentados, esperando. En poco tiempo estaría casada con uno de los hombres más ricos de Málaga. Cuando me acerqué a la puerta del cuarto de Ricardo, escuché su voz desde adentro. Estaba hablando por teléfono, y el tono era diferente del habitual, más suave, más íntimo. Mi amor, esto es solo un papel. Tú eres mi verdadero amor. Me detuve de inmediato. Esa voz cariñosa, apasionada, nunca la usaba conmigo. Después de la ceremonia nos vamos juntos como planeamos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me apoyé contra la pared y escuché más. Ya tengo todo listo. El dinero está transferido y los boletos están comprados. Cuando termine esta farsa, estaremos en el avión rumbo a Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Iban a huir a Buenos Aires. No, mi amor, ella no sospecha nada. Piensa que después de casarnos viviremos juntos para siempre. ¡Qué ingenua! Mi respiración se entrecortaba. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Valentina, mi vida, esto es solo business. Mis clientes importantes necesitan ver que soy un hombre serio, casado. Después del brindis, cuando todos estén celebrando, desaparecemos. Simple así. Valentina. Ese era el nombre de la mujer que iba a destruir mi vida. Claro que llevé el dinero conmigo. ¿Crees que soy idiota? Todo lo que tengo está en cuentas que ella nunca va a encontrar. La casa, los coches, todo lo puse a nombre de terceros hace meses. Lo había planeado todo. Absolutamente todo. La pobre va a quedar con las deudas de la boda y la vergüenza. Pero eso es lo que merece por ser tan ambiciosa. La ironía era devastadora. Me llamaba ambiciosa cuando fue él quien me compró con dinero y lujos. Mi amor, tengo que colgar. En 10 minutos empezará el show. Pero después de 2 horas de teatro, estaremos libres para siempre. Show. Teatro. Así veía él nuestro matrimonio. Escuché el sonido del teléfono al colgar y me alejé de la puerta rápidamente, el corazón latiendo tan fuerte que estaba sorda a cualquier otro ruido. Volví a mi cuarto tambaleándome, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Ricardo no solo iba a traicionarme después de la boda, me iba a abandonar por completo. Y peor aún, había planeado todo para dejarme con las deudas. Porque obviamente existirían deudas. Una boda de ese tamaño, aunque él lo hubiera pagado todo por adelantado, sin duda implicaba contratos, compromisos, proveedores que cobrarían después. Y cuando descubrieran que el novio había huido del país, ¿a quién creen que responsabilizarían? Marisol. ¿Dónde estás?, gritó mi madre cuando entré al cuarto. ¿Y el ramo? La miré sin poder responder. Mi madre, que había trabajado turnos dobles para poder comprar un vestido decente para la boda de su hija. Mi padre, que había pedido dinero prestado para poder pagar un traje nuevo.
Toda mi familia estaba en la iglesia, orgullosa, contando a todos que yo había pescado un pez gordo. El ramo. Murmuré. Hija, estás pálida. ¿Te sientes bien? ¿Cómo explicar que acababa de descubrir que los últimos 2 años de mi vida habían sido una mentira? Que el hombre que yo creía estar usando en realidad me estaba usando de una forma mucho más cruel. Ricardo me había comprado. Me había mantenido como un trofeo durante 2 años, acostumbrándome al lujo, haciéndome depender de él financiera y emocionalmente. Y ahora, en el día que debía ser mi triunfo, descubrí que era solo una marioneta en una obra de teatro montada para impresionar a sus clientes. Lo peor de todo sería la humillación que vendría. 300 personas importantes estaban en la iglesia esperando. Cuando descubrieran que el novio había huido con otra mujer, yo no sería vista como víctima, sería vista como la idiota que no pudo retener al marido rico. Marisol, háblame, mi madre estaba preocupada. Mamá, logré decir, necesito contarte algo. Ahora no, hija. Faltan 5 minutos para que entres en la iglesia. Lo que sea puede esperar hasta después de la ceremonia. Pero no podía esperar. En 5 minutos estaría caminando por el pasillo de la iglesia hacia el altar donde Ricardo me esperaba con una sonrisa falsa en el rostro. En 15 minutos sería legalmente la esposa de un hombre que planeaba abandonarme antes incluso de la luna de miel. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a todas las veces que descubrí sus infidelidades. Esta vez no era solo una traición, era una conspiración completa. Una trampa financiera y emocional que él había montado cuidadosamente durante 2 años. Lo había calculado todo, acostumbrarme al lujo para hacerme dependiente, mantener las apariencias hasta impresionar a los clientes importantes, y luego desaparecer dejándome no solo como una esposa abandonada, sino también con deudas, escándalo y vergüenza pública. Para Ricardo, yo nunca fui más que una pieza útil. Un disfraz conveniente para asegurar negocios y estatus social. Mientras yo pensaba que estaba siendo lista al tolerar sus engaños a cambio de estabilidad financiera, él era mucho más listo, me usaba como fachada para ejecutar una estafa que dejaría mi vida en ruinas. Mamá, intenté de nuevo, Ricardo. Marisol. La organizadora de la ceremonia entró corriendo en el cuarto. Tenemos que irnos. El padre está esperando y los invitados están impacientes. Mi madre me empujó suavemente hacia la puerta. Vamos, hija. Este es el día más importante de tu vida. Tenía razón, pero no en la forma que ella imaginaba. Mientras caminaba hacia la puerta de la iglesia, mi mente trabajaba frenéticamente. Podía hacer 2 cosas, fingir que no había descubierto nada y seguir con la farsa, esperando que quizá Ricardo cambiara de idea en el último momento. O podía darle exactamente lo que merecía. La puerta de la iglesia se abrió y vi a 300 personas levantarse para recibirme. En el altar, Ricardo sonreía con esa expresión falsa que ahora reconocía perfectamente. A su lado, el padre esperaba con el libro abierto. Todos esperaban que caminara hasta allí y dijera sí a un hombre que planeaba destruirme. Pero había aprendido algo importante en los últimos 2 años, a veces, para sobrevivir, hay que ser tan cruel como quienes intentan hacerte daño. Y Ricardo estaba a punto de descubrir que había subestimado por completo a la mujer que creía haber comprado. La música del órgano comenzó a sonar y las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. 300 invitados se giraron para verme, todos de pie. Todos esperando el momento mágico en que la novia caminaría hacia el altar. Respiré hondo y empecé a andar. Cada paso por el pasillo de la iglesia de Santo Domingo era una lucha interna. Mi vestido de seda se deslizaba por el suelo con perfección, el velo flotaba detrás de mí como una nube blanca, y yo sonreía a los invitados, pero mi mente era un torbellino de dudas y preguntas. Quizás debería fingir que no había escuchado nada. Casarme, intentar impedir su fuga de alguna manera después. Al menos me quedaría con algo, la casa, los bienes que todavía no hubiera transferido. Sería humillante descubrir la traición después, pero quizá menos humillante que exponer todo públicamente ahora. Miré los rostros a mi alrededor. Empresarios importantes de Málaga, políticos locales, toda la élite de la ciudad que Ricardo se empeñaba en impresionar. Si exponía la verdad ahora, sería el escándalo del siglo. Pero si no hacía nada, sería solo otra mujer engañada. En el altar,
Ricardo me esperaba con esa sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. Pero estaba allí, elegante en su smoking hecho a medida, representando todo lo que siempre había querido: seguridad financiera, estatus social, una vida lejos de la pobreza. ¿Era eso lo que realmente quería tirar por la borda? Cuando llegué al altar y Ricardo extendió la mano para recibirme, dudé por un segundo. Sus ojos brillaban con confianza, estaba absolutamente seguro de que su plan estaba funcionando a la perfección. Para él, yo era solo una pieza en su juego, una actriz secundaria en su farsa. «Estás hermosa», mi amor susurró cuando tomé su mano. En ese momento, una parte de mí casi cedió. Sería tan fácil simplemente seguir el guión, decir las palabras esperadas y enfrentar las consecuencias después. Al menos no saldría de allí con las manos completamente vacías. Al menos tendría algo de tiempo como esposa de un hombre rico antes de que todo se derrumbara. Pero entonces recordé las palabras exactas que había escuchado por teléfono: la pobre va a quedar con las deudas y la vergüenza. Pero eso es lo que merece por ser tan ambiciosa. Me había llamado ambiciosa. Había planeado mi ruina financiera y emocional completa y aún pensaba que yo merecía eso. Para Ricardo, yo nunca fui más que un objeto, una herramienta útil para sus propósitos. El padre González nos saludó y nos pidió que nos colocáramos frente a frente. La iglesia quedó en un silencio total, ese silencio solemne que precede los votos matrimoniales más importantes en la vida de una persona. «Queridos hermanos», comenzó el padre, «estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Ricardo y Marisol, dos jóvenes que han elegido caminar juntos por los senderos de la vida». Durante todo el discurso sobre amor eterno, fidelidad y compromiso sagrado, yo seguía dividida internamente. La parte racional de mi mente calculaba pros y contras como si fuera una transacción comercial. La parte emocional gritaba por justicia y dignidad. Ricardo fingía estar conmovido durante las palabras del padre. Incluso se limpió una lágrima inexistente del ojo cuando el sacerdote habló de dos almas convirtiéndose en una sola para siempre. Su actuación era tan convincente que casi me hizo dudar de lo que había escuchado. Quizá había interpretado mal aquella conversación. Tal vez era paranoia acumulada tras 2 años de infidelidades. Tal vez. «Ricardo Mendoza», dijo finalmente el padre, dirigiéndose a mi prometido, «aceptas a Marisol Herrera como tu legítima esposa, prometes amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto», respondió Ricardo con voz firme y emocionada. La mentira salió de su boca con tanta naturalidad, con tanta convicción falsa, que por un momento casi me convencí de que había imaginado todo. Quizá realmente me amaba. Quizá aquella conversación trataba de otra cosa completamente distinta. «Marisol Herrera», el padre se volvió hacia mí, «aceptas a Ricardo Mendoza como tu legítimo esposo, prometes amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». Ese era el momento de la verdad absoluta. Miré a Ricardo, que sonreía confiado, seguro de que todo estaba saliendo según lo que había planeado meticulosamente. Miré a los 300 invitados que aguardaban ansiosos mi respuesta. Miré a mis padres en la primera fila, radiantes de orgullo y emoción. Bastaba con decir sí. Una palabra sencilla y estaría casada con uno de los hombres más ricos de Málaga. Incluso si después me abandonaba, al menos sería legalmente su esposa. Tendría derechos conyugales. Podría pelear en la justicia por los bienes. No saldría completamente con las manos vacías. Abrí la boca, lista para pronunciar aquella palabra que sellaría mi destino. Pero entonces vi algo que cambió completamente mi decisión. Al fondo de la iglesia, una mujer joven y elegante entraba discretamente por la puerta lateral. Cabello oscuro y largo, vestido azul marino elegante, una belleza marcada que me resultaba familiar aunque nunca la hubiera visto en persona. Era Valentina. Estaba segura. Había venido a presenciar el teatro personalmente. Allí estaba, parada al fondo de la iglesia con una sonrisa satisfecha en los labios, observando cómo Ricardo me engañaba delante de 300 personas. Los dos habían planeado hasta esa parte, ella contemplaría la farsa completa antes de huir juntos a Buenos Aires. La audacia era impresionante. La crueldad, increíble. La rabia que sentí en ese instante fue tan intensa que mi visión se nubló por unos segundos.
Padre González, dije con voz clara que resonó en toda la iglesia, me gustaría decir unas palabras antes de responder a su pregunta. La sonrisa confiada de Ricardo vaciló ligeramente. Eso definitivamente no estaba en el guión que él había ensayado. Al fondo de la iglesia vi cómo Valentina fruncía el ceño con preocupación. Claro, hija mía, respondió el padre, algo sorprendido pero intentando acomodar mi inusual petición. Me volví hacia los invitados. 300 personas me miraban con creciente curiosidad y expectativa. Algunos debieron pensar que haría una declaración romántica sorpresa, algún gesto emocionante hacia el novio. Qué equivocados estaban. Queridos amigos y familiares, empecé, mi voz resonando perfectamente en la acústica de la iglesia, antes de responder a la pregunta del padre González. Necesito compartir con ustedes algo muy importante que descubrí hace apenas unos minutos. El silencio en la iglesia se volvió tenso y absoluto. Ni siquiera un niño pequeño lloraba. Ricardo estaba cada vez más nervioso a mi lado, sus manos comenzaban a temblar imperceptiblemente. Hace unos minutos, mientras buscaba mi ramo en la habitación del novio, escuché una conversación telefónica muy reveladora. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par con un horror absoluto. Había entendido exactamente a dónde quería llegar, y el pánico comenzaba a instalarse en su rostro. Escuché a mi prometido hablar cariñosamente con una mujer llamada Valentina, declarándole su amor verdadero y eterno. Un murmullo de sorpresa e incredulidad comenzó a extenderse por la iglesia como olas. Algunas personas se miraban entre sí, confundidas, intentando procesar lo que oían. Descubrí que Ricardo le explicaba a esa mujer cómo nuestro matrimonio era solo un papel para impresionarles a ustedes, sus valiosos clientes y socios comerciales. El murmullo se transformó en exclamaciones audibles de indignación. Varias personas se levantaban de los bancos, tratando de ver mejor, intentando confirmar si realmente presenciaban aquello. También lo escuché detallar sus planes de huir a Buenos Aires justo después de la ceremonia, llevándose todo su dinero transferido a cuentas secretas, y dejándome no solo abandonada, sino también responsable de todas las deudas financieras de esta boda. La iglesia entera estaba ahora en un alboroto total. Conversaciones indignadas estallaban por todos lados. Ricardo estaba blanco como un papel, mirando desesperadamente hacia las salidas como si planeara huir de inmediato. Por eso, continué, elevando mi voz por encima del creciente bullicio, mi respuesta a la pregunta del padre González es muy simple y definitiva. Hice una pausa dramática, saboreando cada segundo de ese momento que cambiaría mi vida para siempre. No. No acepto casarme con un mentiroso, un traidor y un estafador. La explosión de voces en la iglesia fue absolutamente ensordecedora. Personas gritando de indignación, otras aplaudiendo mi valentía, muchas simplemente boquiabiertas ante el monumental escándalo que acababan de presenciar. Ricardo intentó acercarse a mí, probablemente para dar alguna explicación desesperada, pero yo me aparté deliberadamente. Marisol, esto es una locura, estás inventando, estás teniendo un ataque. La mujer con la que planeabas huir está justo allí al fondo de la iglesia, Ricardo. ¿Quieres que la llame para que confirme toda la historia? 300 cabezas se giraron simultáneamente hacia la dirección que señalé. Valentina, que hasta entonces observaba discretamente desde el fondo, se sonrojó de vergüenza y trató de salir por la puerta lateral. Valentina, espera. No te vayas. Gritó Ricardo sin pensar, confirmando involuntariamente toda mi acusación. El caos en la iglesia se volvió total e incontrolable. Valentina salió corriendo, empujando a quienes bloqueaban su paso. Ricardo quedó parado en el altar, completamente expuesto y humillado ante la élite de Málaga. Y entonces, con la cabeza erguida y la dignidad finalmente intacta, comencé a caminar majestuosa de regreso por el pasillo de la iglesia, ya no como una novia engañada, sino como una mujer que acababa de librarse de la mayor trampa de su vida. 3 meses después. Las consecuencias de aquel día fueron más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ricardo perdió mucho más que a su novia en el altar. De los 300 invitados presentes, más de 100 eran clientes directos o socios comerciales de su empresa de importación. La confianza que esos hombres tenían en él se evaporó completamente tras el escándalo. Don Alfonso Ruiz, su mayor cliente y responsable del 40% de la facturación de la empresa, canceló un contrato de 2 millones de euros el lunes siguiente.
No hago negocios con hombres sin palabra ni carácter, fue su declaración oficial. Otros 5 grandes empresarios siguieron el mismo camino en esa misma semana. En menos de 2 meses, Ricardo había perdido el 65% de su facturación anual. Valentina, humillada públicamente y con su reputación destruida en toda Málaga, no solo lo abandonó, sino que también lo demandó por daños morales. Descubrió que él le había mentido sobre su verdadera situación financiera, el dinero prometido para la fuga a Buenos Aires no existía, había sido invertido en la propia boda que usaría como fachada. La prensa local transformó nuestra historia en el mayor escándalo social del año. El golpe del altar fue titular durante semanas en todos los periódicos de Málaga. Ricardo intentó defenderse públicamente, pero cuando Valentina concedió una entrevista confirmando todos los detalles íntimos de los planes de fuga, perdió cualquier credibilidad que le quedaba. La empresa quebró en 4 meses. Ricardo se vio obligado a vender la casa, los coches de lujo y todos sus bienes para pagar deudas acumuladas. Terminó mudándose a Madrid, intentando empezar de nuevo lejos del escándalo que él mismo había creado. Yo, sorprendentemente, me convertí en una especie de heroína local. Mujeres me paraban en la calle para felicitarme por mi valentía. Nos mostraste que no estamos obligadas a aceptar migajas, comentaban. Preferiste la dignidad al dinero fácil. 3 de las academias más prestigiosas de Málaga me ofrecieron trabajo inmediatamente. Elegí la mejor propuesta y hoy gano el triple de lo que ganaba antes. No soy rica, pero soy respetada y, sobre todo, libre. Mi familia reaccionó con un inmenso orgullo. Siempre supe que eras más fuerte de lo que imaginabas, dijo mi padre. Nos enseñaste que el carácter vale más que el dinero. 6 meses después, encontré a Ricardo en una cafetería. Estaba irreconocible, delgado, con el cabello desarreglado, ropa sencilla. «Destruiste mi vida», murmuró. «No, Ricardo. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me negué a ser destruida junto con él. Ese fue el mejor no que he dicho en mi vida».